¿Qué tal, queridos amigos? Vamos en esta ocasión a establecer un diálogo directo con el doctor Francisco Plaza, un médico con conocimientos en ginecología y su título también que le acredita, con conocimientos en temas de cáncer, oncología y su título que también le acredita. Pero queremos aprovechar su experiencia para hablar sobre un tema importante, el cambio de era. A nosotros nos vendieron que el 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero del 2000 la era cambiaba y eso fue mentira, no pasó nada. El cambio de era lo estamos viviendo en este momento con muchos cambios. Mi doctor Francisco Plaza, en el ángulo de la salud, porque afuera es la tecnología, ¿qué está ocurriendo en la salud? ¿Qué cambios se están dando? ¿Con qué se está enfrentando el planeta y sus más de 7.000 millones de habitantes? Bienvenido a YAP TV Radio, mi doctor. Buenos días, doctor Raúl Aguirre. Cordiales y atentos saludos para todos quienes nos ven y escuchan través de YAC TV Radio. Mire, 1999 fue un cambio de centuria del siglo XX a XXI, pero no el cambio de era. El cambio de era estamos prácticamente viviéndolos en estos años y cuando lleguemos al año 2030 se va a hacer mucho más evidente este proceso. ¿Por qué lo estamos ya palpando? Porque el mundo, la Tierra ya no aguanta más. ¿Y por qué no aguanta más? Porque el punto de equilibrio entre un crecimiento poblacional y la sostenibilidad de recursos y la conservación del medio ambiente se ha roto. Hemos destruido el mundo y la naturaleza a pasos acelerados, principalmente en las últimas décadas. ¿Y por qué se ha dado esta destrucción? Simple y llanamente por la explosión demográfica y el gran crecimiento poblacional. Porque es lógico, a mayor número de habitantes necesitamos más recursos. Y los recursos no vienen de la galaxia Andrómeda, ni de Marte, ni de Venus. Vienen, pues tienen que salir de aquí del mismo planeta Tierra. Y eso equivale a seguir destruyendo el medio ambiente y la naturaleza. A tal punto que muchos entendidos en la materia dicen que la situación en los actuales momentos es irreversible, no tiene ya marcha atrás. Ejemplo, el sobrecalentamiento global. Mire la gran cantidad de incendios que hay ahora y eso destruye más el medio ambiente. Este tan cacareado, disculpen la expresión, fenómeno del niño, que para mí simplemente es un cuento con el cual se está enriqueciendo y se ha enriquecido mucha gente, no es nada más que una entelequia. Va a haber, doctor Raúl Aguirre, de que no va a haber grandes ni catastróficas lluvias aquí en el Ecuador. Lo que sí no se puede negar es que estamos viviendo el sobrecalentamiento global en su máxima expresión. El Océano Pacífico actualmente tiene 2 o 3 grados más de temperatura que la habitual para estas épocas del año. Por eso usted ve que estamos en agosto y ya no necesitamos arroparnos de noche. Más Claro. vale necesitamos prender el aire acondicionado. Y este sobrecalentamiento global va a ir increciendo y va a traer a su vez la presencia de nuevas enfermedades. De hecho, esta gran pandemia que acabamos de pasar del COVID es producto del sobrecalentamiento global. Yo ya alguna vez lo expliqué, porque el doctor David Quammen, que hizo un estudio del 2012 al 2020, concluyó de que las pandemias por bacterias y virus agresivos y letales para la salud humana sí van a ser frecuentes cada vez con más, eh, cada vez de una manera más continua, más seguida, porque muchos de estos virus, muchas de estas bacterias estaban destinadas para especies animales y vegetales que ya no existen, porque las hemos desaparecido, las hemos destruido. Y al no encontrar su hábitat natural, estas bacterias, estos virus en esas especies animales que ya no existen porque las hemos eliminado, saltan directamente al ser humano con una mayor agresividad. Y el mejor ejemplo fue este virus que produjo la gran pandemia por COVID-19,
y vamos y estamos a la espera de nuevos virus y de nuevas bacterias agresivas, porque estamos destruyendo este escudo natural que teníamos para protegernos de estos microorganismos. Al no existir el escudo, nos convertimos en personas y elementos, o en especies más vulnerables. Doctor, hay organismos y profesionales de la salud que siempre me suelen decir, por ejemplo, mi doctor William Jiménez, químico farmacéutico, suele decir, hay investigaciones que ya hablan de temperaturas de ebullición que estamos enfrentando y algunos hemos pasado esas deshidrataciones por simplemente estar expuestos al mismo sol, que antes no pasaba nada, y con un menor esfuerzo al que hacíamos en aquel entonces. ¿Cómo se puede traducir esto, mi doctor? Esto se puede traducir simplemente porque, mire, los elementos naturales que nos protegían contra el sobrecalentamiento global y hacían como una especie de elemento o tampón amortiguador de las temperaturas son los árboles, porque los árboles son salud, los árboles son vida. Al no tener árboles, entonces quedamos nosotros expuestos, en primer lugar, a la radiación ultravioleta, que es altamente cancerígena. Y la humedad, al no existir el árbol que con sus copas evitaba la evaporación excesiva, todo el vapor de agua se va hacia el espacio, hacia la estratosfera. Entonces, la Tierra queda expuesta al sobrecalentamiento en todas sus capas. Y estamos poco a poco viviendo un clima parecido a los desiertos. En los desiertos, como no hay árboles, existe una temperatura elevada que a veces llega hasta los 57 grados centígrados durante el día. No hay donde guarecerse, no hay una gota de lluvia. Pero de noche, esa temperatura puede bajar a 3 o 4 grados centígrados. Es decir, hace un frío terrible durante la noche. ¿Quién puede evitar estos cambios bruscos de temperatura? Los árboles. Y nosotros ya no los tenemos porque estamos deforestando agresivamente la naturaleza. Por ejemplo, tomemos al Ecuador para la explicación. Y la cuenca del río Guayas es un gran ejemplo. Cuando se escriba la historia de los desastres naturales en el mundo, la cuenca del río Guayas será el ejemplo de una de las grandes tragedias naturales del siglo XX, tal como lo fue el mar de Aral allá en Asia. ¿Por qué? Porque la cuenca la hemos destruido, la hemos deforestado, la hemos rellenado inmisericordiamente y de una manera criminal con las famosas invasiones. Todos esos brazos de mar que rodeaban Guayaquil y los grandes afluentes pequeños del río Guayas han sido rellenados criminalmente para estas invasiones sostenidas por políticos inescrupulosos. Es decir, no aprendimos a convivir con la naturaleza y el medio ambiente, que era lo natural, de tal manera que se dice que de los humedales del río Guayas que existían allá por el año de 1940 y 50, el 70% ya han sido destruidos y rellenados. Por ¿Y eso eso se usted ve que traduce cada en vez qué, hay menos doctor? sustancia. ¿Perdón? En qué se traduce eso para Guayaquil y Ecuador? En enfermedades, en contaminación ambiental, porque usted ve que ahora todas las fuentes hídricas, bien sea de agua de mar o de río, están altamente contaminadas. Usted ya no puede irse a comer un ostión fresco que pesca en el salado, si no lo hierve, porque se lo come fresquito, aunque usted lo vea que recién está salido del agua, se va a intoxicar gravemente y quién sabe si hay una infección por esta bacteria come carne que ya ha sido descrita y otros microorganismos agresivos como virus y bacterias. Y cada vez hay menos recursos. Yo, por ejemplo, a veces me sé ir a comer a Puerto del Morro y hablo con los señores ahí de los restaurantes. Antes compraba yo concha y cangrejo, ahí dice, ahora no hay. Cada vez la gente tiene que irse más lejos a buscar conchas y cangrejos, porque todo el manglar, doctor, ha sido destruido por las camaroneras. Es decir, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Por eso es que usted ve que cada vez comemos cangrejos más chiquitos y muchos más caros. No sé por qué la gente se queja. Si las razones de esta tragedia que ya estamos empezando a vivir están ahí a la vista y seguimos destruyendo. Al deforestar la cuenca natural del río Guaya, expusimos a estas cuencas hídricas
a la sedimentación. Y hemos visto cómo el río se va llenando de estos islotes como el del Palmar, a vista y paciencia de todos. Y seguimos construyendo puentes. Cada pilote de un puente en el río es una puñalada que usted le está clavando a la naturaleza. Esos puentes de pilotes ya no se usan en ninguna parte del mundo. Son los puentes colgantes a base de alambre, pero como eso cuesta más, para quienes hacen estos negociados, no les conviene promocionar ese tipo de obras. Y siguen matando, ahora piensan construir otro puente más al sur. Eso será el INRI para el río, el poderoso, caudaloso y majestuoso río Guaya, que ya deja de existir. Y todo eso nos afecta nuestra salud. A mayor sobrepoblación vivimos en un mundo más estresado, más violento, agrediéndonos entre nosotros mismos. Mire la violencia y el índice elevado de delincuencia que estamos viviendo ahora, doctor Claro, Raúl. doctor Francisco Plaza, para ir ya cerrando esta entrevista, existe otro problema, el problema de las industrias y la irresponsabilidad con el medio ambiente de ciertas personas que las administran en ciertas empresas. Ojo, no son todas. ¿Y por qué le digo el enorme crecimiento industrial? Porque hay el enorme consumo de productos industrializados por parte de nosotros que preferimos comer algo en lata a comer algo natural. Doctor, ¿cómo enfrentar estos dos fenómenos? A través de educación para la salud, a través de cultura. Hay que decir a las personas que el alimento más saludable es el natural, no es el alimento enlatado. Casi todos los enlatados, los envases donde se almacenan estos productos tienen aluminio. Por eso es que usted ve ahora que hay mucho enfermo de Alzheimer, porque el aluminio está relacionado directamente con esta enfermedad. Esto hasta el año de 1940 el Alzheimer prácticamente no se lo conocía, eran casos muy aislados. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se promocionan los alimentos enlatados, porque tenían que enviárselos a las tropas que estaban al frente. Se los envasaban en Estados Unidos y tenían que ir a Europa, y el mejor metal como para, o elemento para conservar los alimentos en buen estado es el aluminio. Entonces esto se populariza, se industrializa, y después de terminada la guerra ya quedó debidamente estatuido en la mente y en las costumbres de la humanidad. Y el Alzheimer creció desmesuradamente, a tal punto que ahora es un verdadero azote y estamos luchando contra él, y la única manera de librarnos del Alzheimer es librándonos en gran medida del aluminio, aparte de otras medidas higiénico-dietéticas y costumbres que tenemos que cambiar, que evitar el sedentarismo, hacer más ejercicio, caminar, independiente de la edad. Pero si no nos libramos del aluminio, es imposible librarnos del Alzheimer. Entonces, es ahí un ejemplo, mi querido doctor, de cómo un alimento conservado, preservado, fabricado, manipulado por la industria es en muchas ocasiones altamente dañino frente a un alimento natural. Y esta tierra es generosa, podemos hacer huertos familiares, sembrar muchas frutas, muchos vegetales, muchas legumbres en el patio de nuestras casas. En otras partes del mundo los árboles son defendidos, por ejemplo en Singapur, que es una ciudad-estado. Hay una ordenanza que indica que toda construcción tiene que destinar el 40% de su área o de su superficie a área verde. Aquí no, aquí usted compra un terreno y le elimina todos los árboles y quiere sacarle 4 y 5 departamentos mal construidos que con el primer temblor fuerte se le viene abajo. Y para los espacios verdes, para la naturaleza, no deja absolutamente nada. Por ejemplo, aquí en San Borondón, estas nuevas urbanizaciones que se han creado, es simplemente el relleno de grandes humedales que habían, donde anidaban las garzas, los cangrejos, habían camarones, habían peces. Ahorita no hay nada, y hay urbanizaciones que ni siquiera conservaron los árboles autóctonos y los repasaron criminalmente por palmeras. Esto también ha sucedido en Guayaquil, una ciudad que tiene un déficit pavoroso de árboles. Usted ya no ve iguana, ya no ve zarigüeyas, ya no ve animales, las aves prácticamente se están enseñando a vivir, a hacer nidos en los cables de alta tensión. Es decir, estamos destruyendo este planeta que Dios nos los dio y que deberíamos haberle rendido buena cuenta de él. Y yo estoy seguro que Jesucristo va a regresar de nuevo a la tierra.
Oiga, pero mi no doctor a Plaza. salvar al hombre, sino al mundo del hombre. Doctor, pero aquí viene entonces, faltan políticas desde el municipio, desde el gobierno, o quizás existen, pero lo que falta es la aplicación de sanciones, no solo al pequeño, sino al grande, no solo al que compra, sino al constructor también. Aquí lo que más hay es leyes, doctor Raúl Aguirre, Claro, eso pero lo que más hay es leyes, lo que no hay es personas que las cumplan y peor autoridad que las haga cumplir. Y mire, aquí no podemos actarnos, doctor Raúl Aguirre, y enorgullecernos que en el año de 1950 teníamos algo más de 2 millones de habitantes y que ahora tengamos 18 millones. Eso no es posible, pues. Frente a otro país como Noruega, que lo tomo de ejemplo, que en 1950 tenía 5 millones de habitantes y ahora tiene 7 millones, pues. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es. no podemos hacer planes de desarrollo si no tenemos una política de población, pues. Porque usted que tiene su familia no la puede planificar si no Claro. sabe cómo la va a mantener a futuro. Manejar un estado es lo mismo. Yo recuerdo perfectamente que cuando el presidente Palacios inauguró este tercer puente aquí que une La Puntilla con Guayaquil, ese atoramiento, ese embotellamiento de tráfico que había, porque solamente había un carril del puente, se iba a terminar con eso y efectivamente tuvimos un alivio de casi un año, pero al año y ahora estamos peor que antes. ¿Por qué? Porque siguió creciendo la población y aquí nadie habla de la carga vehicular. Yo no sé por qué la gente se queja aquí de pobreza. Y usted ve una cantidad de carros de alta gama, no solamente aquí en los barrios residenciales, lo ve por todo Guayaquil, en los suburbios, en los pueblos más humildes. Hay carros a millares subsidios y hay congestión por todos lados. Entonces, la carga vehicular ha sobrepasado la capacidad de nuestras calles, de nuestras carreteras, y de eso no habla nadie, pues, doctor Raúl Aguirre. Entonces, si no hacemos una planificación que contemple todos esos aspectos, que contemple un crecimiento armónico de la población, cualquier plan de gobierno va a fallar, pero eso a los políticos inescrupulosos no les interesa, ni a la industria tampoco, porque ese crecimiento desordenado, atrabiliario de la población, a base de ambiciones y promesas falsas, ellos obtienen ahí pues poder, ganan las elecciones y la gran industria hace más dinero, mi querido doctor Raúl. Perfecto, doctor Francisco Plaza. Quedamos pendientes para una segunda entrevista sobre los hábitos y costumbres de la gente en esta nueva era frente al sedentarismo, costumbres alimenticias. Desde ya lo dejamos comprometido, mi doctor Francisco Plaza. Ha sido un gusto, créanmelo que en esta entrevista nos ha dejado varios extractos de los cuales tomaremos una síntesis y un resumen que los iremos publicando en varias redes sociales, entre ellas TikTok. Muchas gracias, mi doctor, por ese amplio conocimiento y bagaje que usted tiene y ese enfoque abierto en este cambio de era. Un gusto, mi doctor Francisco Plaza. Gracias por siempre contar con usted aquí en YAP TV Radio, maestro. Igual para mí, como siempre, un gran honor y placer su entrevista y nuevamente cordiales saludos para nuestra teleaudiencia. Un abrazo para todos. Un gusto, maestro.